Hola, bueno, buenas tardes todos, todas, todes. Si quieren ir prendiendo sus cámaras. ¿Qué tal, Walter, Mónica, Arturo? Qué gusto Buenas. encontrarles aquí. Bueno, estamos dando parte al tercer bloque ya de estas jornadas, en el segundo día de las primeras jornadas latinoamericanas de la UNDAV. Nada, quería agradecerles que estén aquí. Saben, este es el segundo panel de profesionales que tenemos hoy, perdón, el tercer panel de profesionales que tenemos en la jornada, es el primero del día de hoy, que tiene por nombre Vejez, Deseo y Sexualidad, un encuentro necesario, y que cuenta con la presencia de Mónica Navarro, trabajadora social y psicóloga, especialista en psicogerontología y en sistemas de salud y seguridad social, docente e investigadora de la UNTREF, con Walter Guirihuela, doctor en Ciencias Sociales y Humanos por la UNAG, docente de grado en la misma universidad y de posgrado en la UBA, en la UNLA y en la UNLAG, y Arturo Arco Soto, psicólogo especializado en gerontología social y director de Bien Envejecer. Eh, Tenemos 15 minutos por disertante, así nos quedan unos 15 minutos para reflexiones, preguntas, comentarios. Así que, Mónica, si tú quieres comenzar con tu presentación. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Es una hermosa experiencia encontrarnos esta tarde. Le quiero agradecer especialmente a Gladys y a Camila, a todo el equipo organizador, todo el acompañamiento. Voy a compartir una presentación. em, Aquí. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, Está en negro empezando. Ahí, ya. está. Bueno, a ver si puedo ponerlo en presentación, que siempre es el tema. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, em, esta mesa es súper interesante porque esto nos permite poner en diálogo cuestiones que tienen que ver con lo que estoy trabajando dentro de varias cosas que tienen que ver con género y vejez, la educación sexual integral con personas mayores. Me parece que una de las cuestiones para tener en cuenta como base, como es una temática tan compleja para tener 15 minutos para desarrollar, es tener algunas ideas preparadas, pensadas, con las cuales seguramente vamos a poder coincidir. Y es que nos encontramos en este momento de la vida, en un dispositivo educativo dirigido a educación sexual, con lo que llamamos este magma de experiencias y mandatos. También con este recorrido entre los saberes expertos sobre la sexualidad y los cotidianos, los ejes de la ESI, que no tienen ningún inconveniente en ser desarrollados en educación sexual con personas mayores, el paradigma del curso de vida y los derechos sexuales. Entonces, ¿cómo jugar en estos momentos en que la medicalización aborda los cuerpos de las personas mayores con ese saber médico, esa ciencia sexual, y como dice Foucault, que ha encarado la idea de que los cuerpos de los viejos son solo para la medicalización, ¿no? Pero también considerar cómo ha calado hondo todo el amor romántico como ordenador de la sexoafectividad en las generaciones de mayores, el orden de género, el heteroreproductivismo, ¿no? Una pedagogía capacitante, normalizante. Y sobre eso entonces vamos a trabajar con la idea de que la vejez también es un tiempo de transformaciones en este plano, de resignificación, de subjetivación en torno a la sexualidad como un derecho humano, parte integral de la salud y la calidad de vida. Y pensar todo el tiempo, les voy a pedir que estemos pensando en este enorme motor y potencia que es el Eros, y recomendarles las lecturas de dos textos de inicio que me parecen súper inspiradores, como La vida apasionada de Sanquin y El sexo de las locas, ¿no? De Perlonger, que dice que se puede hablar de dolor, pero no del goce. Bueno, como marco, para quienes no conocen y están en otros países, nuestro país, Argentina, ha sido precursor
ha tenido una trayectoria enorme como precursor de derechos vinculados al género, la sexualidad, las identidades. Y dentro de ellos estamos cumpliendo, digo estamos porque todos quienes estamos trabajando con educación sexual integral, estamos celebrando los 18 años del inicio de esta herramienta educativa que ha evolucionado y no solamente atraviesa la educación formal desde inicial, sino que también abarca otros colectivos, otros espacios y también la vejez. Pero nos tenemos que preguntar entonces sobre qué sexualidad vamos a hablar, vamos a trabajar cuando trabajamos con la ESI. Y es fundamental, muy importante, trabajar en torno a la heteronorma, es decir, cómo se convierte la heterosexualidad en algo que institucionaliza los placeres de una determinada manera, una forma de vivir el cuerpo, el deseo, ubica un modelo de sexualidad privilegiada y lo propone como un estado natural sobre el que se proyecta un logro moral o ideal. Eso constriñe la sexualidad claramente y limita experiencias y sobre todo trae mucho sufrimiento porque la heteronormatividad lo que genera es represión, ¿no? Entonces, eso obliga a que, como dice Val Flores, es heterosexualidad o silencio. Es decir, este arranque es una de las cuestiones más importantes para trabajar en educación sexual integral con mayores, porque, como sabemos, hay muchas personas mayores que aún en la vejez no han podido salir del armario. Para eso, bueno, trabajamos con entornos que faciliten y posibiliten la circulación de la palabra y los saberes, pero ¿qué pedagogías entonces vamos a trabajar? Y acá no puedo dejar de mencionar la pedagogía de la crueldad de la que habla Rita Segato, es decir, esta pedagogía del neoliberalismo que quiere traernos de nuevo estos modelos moralizantes para vivir la vida, el trabajo, el cuerpo y limitar nuestros deseos. Y entonces eso nos lleva a construir o a tomar o a elegir esas pedagogías del orden de lo afectivo, las pedagogías que están en contra de ese odio que plantea el neoliberalismo como estilo de vida y modo de funcionamiento social. Para eso entonces, en esta elección nos tenemos que poner a cuestionar, reelaborar, compartir esos saberes de la experiencia, de la sexualidad y salir de la idea de que hay ignorancia o saberes y recuperar los saberes de la experiencia y desaprender aquellas cuestiones que están del lado de esta idea moralizante de la sexualidad. Para eso, bueno, los dispositivos son muy importantes y en ese plano tenemos que recuperar la idea que plantea la educación sexual con personas mayores, pero en general, ¿no? Que tiene que ver con trabajar sobre las experiencias del cuerpo entrelazadas con otras, como habilitando distintas fuentes de saber, permitir elaborar distintas narrativas de lo sexual, ¿sí? Como parte de la expresión de la historia sexual de cada sujeto, incorporar las miradas de las epistemologías feministas que nos proveen de una gran cantidad de herramientas conceptuales para pensarnos, basadas en los derechos sexuales que la mayoría de las personas mayores desconoce. Y este tipo de herramienta y de fuente, digamos, de paradigmas que propician la educación sexual con personas mayores, nos permite directamente trabajar sobre el viejismo que las propias personas mayores traen. Y esto hace que rompamos en torno a la ESI con la centralidad de la genitalidad y nos permite también aperturar otras fuentes de sensibilidad y placer que, como decíamos al inicio, con la heterosexualidad como norma, hay un modo de uso del cuerpo que está habilitado y otros no. Entonces, en ese sentido, la sexualidad en la vejez viene muy acompañada de la posibilidad de romper con paradigmas que también afectan la calidad de vida en general, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos a partir de trabajar con la educación sexual? Y bueno, recuperar, rescatar los cuerpos y el deseo de la medicalización. Son cuerpos que no están solo para tener enfermedades de viejos, sino que son cuerpos también para el goce. Y fíjense que esto es para nosotros muy importante, construir herramientas cognitivas y experienciales que se centren en el placer como derecho humano. Eso de lo que nos mencionábamos recién de desaprender. Ir hacia el goce desde la reelaboración de esos saberes sobre la sexualidad, desde una mirada situada, cultural y territorialmente. Obviamente se ha hablado durante toda esta jornada, romper tabúes, estereotipos y propiciar otras narrativas. Vamos a hablar desde la experiencia que tenemos, este es el séptimo año del taller de ESI dentro del programa Ancestras, Saberes, Género y Edad en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Aquí les presento rápidamente el objetivo del programa, no del taller. Y les quiero mostrar, porque esta es la parte más importante, me parece, hasta me gustaría que pudiéramos comentarla. Eh, son materiales de elaboración de uno de los talleres que efectuamos este año. Se trabajó en grupos, en varios grupos, con el equipo coordinador y las personas mayores, las viejas que estuvieron participando de este taller, dijeron qué es lo que la ESI, que están trabajando en el taller, les ha generado, les ha permitido. Y fíjense que aparece todo esto que decíamos, estos saberes expertos reemplazados por otros saberes sobre el cuerpo y la sexualidad, donde aparece la seguridad, por ejemplo, la seguridad para encarar una sexualidad nueva, distinta, desprovista de tabúes, la autoestima, el conocimiento, el poder, aparece la palabra poder. Fíjense que poder, saber sobre la sexualidad y contrastar los saberes que la experiencia y la norma me han generado me permite adquirir cierta paz, sabiduría, apertura, pero también alegría. Bueno, no voy a leer todo, pero quisiera que presten atención y después, si quieren, podemos comentar algunas de las palabras que aparecen acá, algunas de las expresiones que los grupos fueron construyendo en torno a la educación sexual integral. Y aparecieron de todo tipo de expresiones y esto de preguntarme, interrogarme, hablar con otros, abrir la cabeza, descubrirme, y algunas expresiones que están muy buenas, pero no sé si son tan fáciles de reproducir para que se entienda en el público. Pero sí el crecimiento, el empoderamiento, respetar los deseos, respetar la diversidad, es decir, van apareciendo los ejes de la ESI en todas las expresiones que los grupos fueron desarrollando. Entonces, me quedo pensando, no sé si el tiempo ya es suficiente o tenemos unos minutos más, me quedo pensando acerca de cómo le hemos dado la oportunidad. Fíjense que en este grupo de esta foto es un grupo de hace unos años atrás, no es el actual, pero elegí esta foto porque en este taller hubo una participación de mujeres entre 20 y 90 años, que por ahí año a año va cambiando, ¿no? Siempre el taller es intergeneracional. Está dirigido a mujeres mayores, pero eh, está abierto a mujeres y diversidades de todas las edades. Entonces, ¿cómo en este diálogo intergeneracional, en este contrastar modelos para el ejercicio de la sexualidad, las prácticas sexuales, cómo desterrar determinados mitos, le ha permitido a las mujeres participantes encontrar esto que dice Cornell, ¿no? Un nuevo sentido de libertad ligado a la renovación de la imaginación? Esta autora habla mucho de la imaginación en relación, por ejemplo, a la sexualidad. Y dice, a la medida en que nos reconciliamos con lo que somos y con lo que deseamos ser como seres sexuados, ¿cuánto hay para resignificar, reconstruir, repensar en nuestras historias sexuales, en lo que traemos y en aquello que podemos a través de la educación reivindicar como deseo? Y por esa razón queremos manifestar nuestro deseo de más ESI,
más ESI, también más ESI, para trabajar con personas mayores y poder debatir acerca de los nuevos modelos de vejeces que aparecen en cada oportunidad en la que tenemos un dispositivo que facilita y amplía la circulación de la palabra. Voy a dejar de compartir y creo que ya estoy a tiempo. Perfecto con el tiempo, Mónica, muchas gracias. Es súper interesante. Aquí me anoté algunas cosas para el Sí, me final, interesa que nos da más el tiempo. el diálogo, la verdad, Sí, que estas cosas que son largas de trabajar conceptualmente y me parece que tenemos que aprovechar los disparadores que dale. aparezcan. Dale, buenísimo. Bueno, Walter, tu turno. Seguimos, empezamos a hablar, nombramos al goce en la presentación de Mónica y ahora Walter nos va a hablar sobre el goce y sexualidad, narrativa sobre el deseo en las vejeces. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Como dijo Moni, yo voy a compartir también una pantalla por acá. Déjenme que ponga. Ahí está. Ahí va. En primer lugar, agradecerles mucho a Gladys y a Camila, la organización de estas jornadas. Para mí es una alegría enorme poder compartir este espacio con Mónica desde acá de la Argentina y también desde México, digo, es realmente con Arturo una alegría poder nada, tener estos diálogos y charlar un poco. Y no quiero dejar este momento de pasar para decir que esto también hacemos en las universidades públicas tan vapuleadas y tan maltratadas en nuestro país. También investigamos, también pensamos en las personas viejas, en las personas jóvenes, pensamos en múltiples cosas y nos parece central mostrar que este también es nuestro trabajo, que nos gusta compartirlo, que lo hacemos con alegría, pero no sin preocupación por todo lo que está pasando. Y que no podríamos haberlo hecho en otro marco, muy probablemente, ni toda esa hermosa tarea que conozco de cerca de que hace Moni y que sabe del que estoy profundamente enamorado de sus ancestras y demás, no podría haber sido posible sin una universidad pública atrás que acompañe, sostenga y esté dando una mano. Bueno, dicho esto, yo quería comentar esto, hablar un poquito de goce y sexualidad. Parecería que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Moni sí que es verdad que compartimos marcos teóricos, así que no es una casualidad, así que también voy a avanzar un poco más rápido. Yo quería arrancar comentando, tomando como ejemplo un cuento brevemente de una poeta brasileña que se llama Natalia Borges Polesso, que escribe un libro que se llama Amora, y en el cual hay una serie de cuentos, todos ellos protagonizados por mujeres, pero uno de los que me voy a detener un segundito se llama Abuelita, ¿usted es lesbiana? Y es un cuento que tiene como protagonistas a dos mujeres, ¿sí? A Clarisa y Carolina, y a la par tienen Clarisa tiene una nieta que también está teniendo una relación con otra chica. Y más allá del cuento y demás, que es una hermosura todo ese libro, que se los recomiendo mucho, quería detenerme en lo llamativo que es que haya narrativas en las que las protagonistas sean mujeres, narrativas en las que las protagonistas sean mujeres viejas y las narrativas en que las mujeres sean protagonistas viejas lesbianas. Y cuando uno se cree que dijo ya todo eso, además son viejas lesbianas gozosas y gozantes, ¿no? Entonces dice cosas el cuento como los cuerpos de Carolina y Clarisa que caían sin aliento en la cama, o trae una imagen de las manos llenas de anillas de Carolina tocando el cuerpo de mi abuela, y son todas cuestiones o aspectos que nos interpelan, no por el tipo de cuento, ni por la narración, ni mucho menos, sino por lo invisibilizado del tema. Ahora, esta invisibilización no es solo de las artes, no podemos venir acá nosotros desde un espacio académico a decir el arte lo invisibiliza y nosotros lo hablamos todo el tiempo. No es muy habitual este tipo de foros, este congreso, esta jornada entera, digo, y siempre planteamos que más allá de que empiecen a saldarlos, perdón, los estudios gerontológicos tienen alguna deuda con las disidencias sexogenéricas, con la ESI misma y los estudios queer de las disidencias y demás con las edades.
insistimos, empezamos a saldar desde hace un tiempo, pero es bueno siempre retomarlo y demás. Entonces, lo que queríamos empezar a plantear algunas pequeñas cosas son algunas narrativas, algunas cosas que nos fueron diciendo personas a las que entrevistamos en una serie de proyectos de investigación que venimos realizando sobre disidencias sexogenéricas y vejez. Porque nos parecía, en el mismo sentido de lo que planteaba Moni antes, que lo importante es traer estas experiencias, traer sus voces directamente y demás. Y una cosa que queríamos alertar es cuando nosotros vamos viendo los procesos de envejecimiento que se van dando en la población, haríamos mal en entender las vejeces disidentes, sexogenéricamente hablando, desde una perspectiva que no entiende el padecimiento que fueron viviendo, que traen consigo en el cuerpo. Nosotros de 2010 para acá, en la Argentina, a partir o sea, para tomar el 2010 como hito, con la promulgación de la ley de matrimonio que permite a las personas del mismo género casarse, empieza lo que llamamos una conquista de ciudadanía sexogenérica que no deja de estar exenta de riesgos en la actualidad. Pero venimos de una trayectoria de mucho tiempo atrás. Si a fines de los 60, más o menos, aparece el primer movimiento LGBTIQ+, encabezado por algunas personas que empiezan a tener peso. Pero eso era algo muy pequeño, o sea, a mucho costo emocional y personal de las personas que lo militaban y lo hacían, pero que no tenían los impactos de visibilidad que tienen hoy. Entonces, lo que queríamos plantear es que estas cuestiones de viejismos y de viejismos homofóbicos y demás que ahora vamos a ir viendo, también estaban presentes en las personas que hoy transitan la vejez, porque tuvieron que construir un mundo paralelo para poder ocultarse y para poder vivir de alguna manera. Y por otro lado, que estas ideas no surgen de la nada. No es que de repente aparecen desde un Estado que las legaliza, una ciencia que las convalida y un derecho que las pone como aspectos delictivos, eran de enfermedades, delitos y demás. Entonces, salteando así como bien decían recién, uno no puede hacer como mucho detalle en algunos aspectos. Yo pensaba en la sorpresa que fue, y porque lo pensaba porque ellos y ellas me lo dijeron en algunas entrevistas, la sorpresa que fue el poder transitar una vejez con cierta visibilidad y con bastante goce. ¿Qué queremos decir con esto? Así como el viejismo opera en nuestra sociedad, también opera la transfobia. El cruce de ambos es un cóctel absolutamente explosivo para las personas de las que estamos hablando. Entonces, nos parecía que esa conjunción de miradas hirientes y demás fueron marcando un proceso de envejecimiento diferencial que provocaron que a la vejez, cuando encuentran que seguían siendo sujetos deseados y deseantes, trajeron ciertas sorpresas. Yo voy a compartir algunas cosas que estas personas fueron diciendo para que veamos de qué estamos hablando. Julia, una señora de 68 años, que mientras estaba comentando cómo era para ella el regreso a la democracia que pasa en nuestro país en 1983 y demás, dice, yo estaba podrida de que me digan camionero en el barrio. Me acuerdo que hubo una época en la que no quería ni salir. Era una época muy linda con la gente en la calle, recitales por todos lados. Recién se habían ido los milicos y la cosa estaba en la calle. Pero no había vez que yo no saliera que me gritaran algo, bombero, torta, cacho. Era súper doloroso eso. Yo estaba segura que nunca iba a tener pareja, que de vieja iba a estar sola, rodeada de gatos, sin nadie que me quiera, sin nadie que quiera estar cerca mío. Una vejez de mierda. Y mírame ahora, casada. Digo, nos parecía que era como bien interesante mostrar cómo esa representación sobre la vejez o sobre la idea, sobre una vejez solitaria y demás, empieza a resquebrajarse y además tira por tierra un mito absurdo que es esa locura que anda circulando por ahí, que, comillas, los viejos, englobando en ellos los viejos y las viejas, los viejos no son adeptos al cambio, no pueden soportar los cambios. Miren si pudieron. Digo, venía con una idea de
voy a estar sola y demás, y de repente está casada, con una vida mucho más visible y demás. Pero no es la única persona que habla de esto. Digo, no se nos escapa que todas estos cambios que ya propone y demás se fueron dando en un contexto de mayor visibilidad que vino después y demás. Lo llamativo puede ser que algunas de las personas, cuando habían transitado un largo camino con una mirada con un imaginario, más que una mirada bastante tenebroso en torno a lo que iba a ser llegar a la vejez, pueden ver algunos cambios. Fíjense lo que plantea Pablo, que es un señor de que tiene 75 años, al momento de entrevistarse, y dice, vos sabés que cuando yo era joven me producía un rechazo total cuando se me insinuaba una persona mayor. Ahora, con el tiempo y con terapia, pude entender que ese rechazo era un miedo bárbaro. Cuando era joven las cosas no eran tan abiertas como ahora, pero lo que uno imaginaba para la vejez era mucho peor. Solo, abandonado, sin nadie que te cuide, sin nadie que te quiera y sin nadie que quiera acostarse con vos. Esa era la imagen que uno tenía y que provocaba rechazo. Después de todo, ver esa gente mayor era verme a mí en el futuro y eso pintaba como algo horrible. En mi época yo siempre decía, ay Dios, ojalá pueda envejecer con dignidad y se me dio. Claro que las cosas cambiaron y esa dignidad me la dio el ser visible y no estar oculto. Como sé que ando medio jugado de tiempo, voy a avanzar un poquito más con algunas de las cosas que fueron diciendo en las entrevistas porque me parece que es como lo central. Fíjense, Camila, una mujer de 75 años, dice, yo cuando era piba recibí muy feliz lo poco que llegaba acá del amor libre y eso. Estamos hablando de una mujer que en su juventud estaba en pleno el hipismo, en pleno auge. Si bien me casé con mi marido, al tiempo empecé a tener relaciones clandestinas con mujeres o varones. Con el paso del tiempo, esto se fue naturalizando. Yo estaba súper convencida que cuando me jubilara, me iba a jubilar de todo, del trabajo y del sexo. No sabes qué alegría que me provocó saber que estaba tan equivocada. La verdad es que ahora sigo disfrutando un montón mi cuerpo y eso me alegra la vida. Digo, me parece que traer estas narrativas y estas cuestiones nos permiten ver cómo se fue desmontando ese imaginario y cómo se fue pudiendo construir una nueva mirada sobre lo que es la vida y la sexualidad y el disfrute y no en pensar que la sexualidad en la vejez es una patología, sino todo lo contrario y que el goce no está de la mano de las edades, ¿sí? Última cosa que leo para no hacerla tan largo. Alfaro, un señor de 71 años al que entrevisté, dice, yo soy actor porno hace 6 años. ¿Viste esas cosas que ni vos mismo podés creer? Bueno, salió un aviso en una página de una revista y pedían modelos para películas porno mayores de 60 y como a mí el porno es una cosa que me encanta, me vuelve loco, me ofrecí. Ya hice, con esta gente hice 5 películas. Me pagaron, cosa que me parecía fantástico, que te pagaran para esto. Imagínate a mi edad y filmar una porno por primera vez en la vida. De no creer. Saber que a esta edad podés calentar a alguien te hace ver esta etapa de otra manera, no como la imaginabas antes, en soledad, abandonado, sin nadie. Uno creía, uno creía que eso era ser un puto viejo y no, por suerte no. Vos calculá, yo ahora tengo 71 y hace 5 que empecé a filmar películas porno. Así que yo me siento Marilyn Monroe. Y lo más lindo es que yo ahora estoy tomando conciencia que tengo más éxito que cuando tenía 30 años. Y lo más lindo es que yo a los 30 años jamás me sentí ni lindo, ni sexy, ni cosa por el estilo. Y ahora te lo digo, estoy levantando pibes en la calle. Digo, me parece que estas cuestiones dan cuenta de cómo se fue dando un cambio en las mismas personas sobre las disidencias sexogenéricas, en el descubrimiento de de la posibilidad del goce en la vejez. Y yo quería terminar contando muy brevemente que cuando estaba haciendo estas entrevistas, varias de ellas, aparecía ahí mismo el descubrimiento de cómo habían cambiado las cosas. Era mientras la podían contar, decir, mira cómo esto fue cambiando. Y un señor, Enrique, que falleció hace relativamente poquito,
Cuando estaba contando, yo le conté para qué era la tesis y me empezó la investigación, perdón, y me empezó a contar su experiencia, terminó o en una parte me dijo algo y a mí me gustaría cerrar con esto, porque él me dijo, este capítulo de tu investigación lo deberías llamar La vida de un sobreviviente. Sí, ponele así esta parte, porque uno es un sobreviviente de tantas cosas y así deberían verlo los demás. Y me parece que es un muy buen mensaje como para que después podamos retomar y charlarlo un poco. Creo que llegué bien con el tiempo, así que dejamos un lugarcito después para las preguntas. Muchas Perfecto, gracias. Walter, tú llegaste justito. La verdad que son Gracias. un relojitos. Bueno, Arturo Arco Soto nos va a acompañar con su charla que tiene por nombre Erotismo intergeneracional, las personas mayores como objeto del deseo. Así que Arturo, cuando quieras, Hola, ¿qué hola, tal? ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias primero por la invitación, por permitirme compartir esta mesa con gente tan querida y admirada como son Mónica y como son Walter. De verdad es un gusto estar aquí. Voy a compartir mi presentación. Un segundo. Ok, perfecto. Bueno, pues retomando algunas de las ideas que han mencionado antes de mí, en efecto, el tema de el placer en la vejez es algo que no se vive de forma unilateral, no es algo que las personas mayores experimenten hacia otros, sino que también es em, un sentir que ocurre en ambas vías. Las personas jóvenes también pueden experimentar atracción y deseo hacia personas mayores y muchas veces esto representa un estigma muy grande. ¿Cómo a alguien le va a gustar una persona mayor cuando a nivel social, institucional, cultural, histórico nos han vendido la idea de que las personas mayores son indeseables, son feas, no son atractivas, no son viables como una pareja sexual o como una pareja afectiva, y por lo tanto son inmediatamente descartadas, ¿no? Igual en mi experiencia, tanto profesional como personal, cuando las personas narran acerca de otras personas mayores y yo les pregunto, por ejemplo, ¿y está guapo? Muchas veces la respuesta es, ya está grande, como dando a entender que son incompatibles ser físicamente atractivo con ser una persona de edad. Eh, pero sí quiero que veamos eso, ¿no? Cómo inmediatamente tendemos a descartar a las personas mayores en cuestión de su capacidad sensual, su capacidad para despertar el placer en otros simplemente por su edad. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene incluso desde la misma medicina, ¿no? Como el DSM-4, que es el manual de trastornos de la personalidad, trastornos diagnósticos de la personalidad de la Asociación Americana perdón, de la Asociación Americana de Psiquiatría, como en la cuarta edición todavía la gerontofilia estaba categorizada como un trastorno de la personalidad, como una parafilia, como una mala atracción. Y es hasta el DSM-5, que salió en el 2013, tiene apenas 12 años, 11 años. Esto es cuando ya oficialmente, por lo menos desde esta institución, que pues es rectora a nivel mundial, ya no se categoriza a las personas mayores como alguien indeseable y por lo tanto a las personas que sienten atracción por ellas como personas que están mal, que están enfermas mentalmente. ¿Qué digo? Pues es una batalla, sin embargo, aun cuando oficialmente ya no esté aquí, sigue habiendo preocupaciones y sigue considerándose como algo malo cuando una persona siente atracción hacia quien es anciano o hacia quien tiene signos físicos, emocionales, sociales, cualquier clase de indicadores de edad avanzada. ¿Por qué? Porque todo esta, todos estos reforzadores sociales nos quieren vender la idea de que las personas mayores tienen que ser esto, ¿no? Tienen que ser esta caricatura del viejito y la viejita, del abuelito y la abuelita que nos han vendido en todos lados. Y parte de este estereotipo es que las personas mayores son seres asexuados. Como ya han disminuido las capacidades físicas,
entonces ya no hay una razón para el erotismo, para el placer, para la vinculación erótico-afectiva. Únicamente queda el cariño, la romantización y la asexualidad. Pero en sociedades en las cuales existimos actualmente, esta visión también tiene que ser retada, porque la vejez ya también es esto. La vejez ya es fuerza, ya es capacidad, ya es la habilidad para reconstruir los cuerpos, las identidades, la relación de las personas con sus propias vejeces y cómo a partir de ellas también existe un apego a los estereotipos tradicionales de belleza, que quiero marcar por supuesto la diferencia. Las personas mayores no son sexualmente atractivas solamente cuando pueden replicar cuerpos musculosos, cinturas delgadas, piel tersa, cabello oscuro, etcétera, etcétera. Sin embargo, el que ahora la vejez también represente un momento de la vida en el cual haya una posibilidad para el desarrollo y el cultivo de los cuerpos físicos y con todo lo que eso trae el tema de la salud, el vigor, la capacidad erótica afectiva, etcétera, etcétera, eso hace que se rompan paradigmas acerca de la vejez. Sin embargo, como mencioné hace un momento, no es únicamente no es únicamente las personas que pueden replicar esta clase de cuerpos las que son viables para las prácticas eróticas, afectivas, sociales, para la búsqueda de pareja, para el deseo erótico y demás. En la práctica con personas mayores LGBT, una constante es la idea de que a su edad ya la única forma en cómo pueden alcanzar una pareja sexual es pagando o en la clandestinidad. Ocurre mucho, por ejemplo, con hombres gays, la vinculación se da a través del intercambio. Tú me das algo, o sea, yo sí estoy contigo, pero me tienes que dar algo a cambio. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres trans, ocurre mucho a través de la clandestinidad. Están los hombres que las siguen deseando y pues ya de por sí las mujeres trans viven en un espacio de clandestinidad en relación a sus vínculos afectivos, eróticos, sexuales. Ahora, por el tema de la edad, ya también esa es una razón por la que se les oculta, lo cual resulta bastante doloroso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reafirmar socialmente que una persona mayor también puede ser válida como una pareja sexual, como alguien con quien puedas establecer un vínculo, como alguien a quien puedas desear y socializar ese deseo. Porque por supuesto que hay personas mayores que son atractivas. No todas, pero pues tampoco no todas las personas jóvenes son atractivas y el deseo es algo sumamente subjetivo. Pero creo que sí es importante hacer este ejercicio. Perdón si estoy yéndome un poquito más a cuestiones prácticas en este foro de discusión, pero creo que es un ejercicio muy valioso el que las personas de todas las edades simplemente digamos, a ver, si quitara la edad como una de las razones por las cuales descarto a una persona, ¿quién más pudiera gustarme? ¿Por quién más pudiera sentir atracción? Y entonces nos vamos a dar cuenta de que el abanico de atracción pudiera expandirse e incluir a personas de otros grupos de edad, a personas que son tal vez 20 años, 30 años mayores. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿y para qué? ¿Por qué querría sentir atracción por una persona que me dobla la edad o por una persona que sea mayor? No hay una razón específica por la cual hacerlo, ¿no? No es que tengas que cumplir con una cuota de edad en tus vinculaciones afectivas, pero sí simplemente es el reconocimiento de que la edad no tiene por qué ser un determinante para descartar por completo a las personas. Lo comentó Walter hace un momento. Muchas personas mayores siguen manteniendo esta vinculación afectiva. Tal vez les gustaría que fuera un poco más pública, por desgracia no lo es, pero sí pudiera serlo si quitamos los estereotipos en contra de la edad. Y ahora, como mencioné hace un momento, no únicamente tienen que ser las personas que logran replicar estos cuerpos normados como bellos, sino que hay muchas otras razones por las cuales la atracción hacia personas mayores también existe. Por ejemplo, las personas mayores que están llevando a cabo activismos, generatividad, que están haciendo cosas por la mejora de sus
condiciones de vida y de la sociedad en la cual existen. Tenemos aquí, por ejemplo, a Denise Valverde y las integrantes de Respetrans, que son un colectivo de mujeres trans mayores de 50 años que están luchando por la reparación de la deuda histórica eh, que las ha puesto en condiciones de vida bastante precarias, simplemente por la falta de oportunidades y por la criminalización de sus existencias durante los 80s y los 90s en México, específicamente en la Ciudad de México. ¿Por qué no haría esto a una persona atractiva y deseable, ese ímpetu y ese deseo por cambiar el mundo y y por lograr mejores condiciones para sus generaciones y para futuras generaciones? ¿Por qué no simplemente contar con espacios en donde simplemente el deseo pudiera transmitirse abiertamente? Como en este caso los danzoneros de la Ciudadela, aquí en la Ciudad de México, en donde pueda convivirse, en donde puedan intercambiarse experiencias, números, coqueteos, pistas y todo esto que hace que las personas puedan sentirse seguras y apreciadas en su sexualidad. En este espacio, por ejemplo, que existe también en Ciudad de México, que se llama Pintando Arcoíris, que es una nueva agrupación de personas mayores y que tiene un corte intergeneracional. ¿Por qué no también promover la capacidad de las personas mayores para aprender sobre sexualidad, sobre cuidados sexuales, sobre higiene sexual, prevención de infecciones de transmisión sexual y al mismo tiempo también sobre el deseo, el placer y la vinculación con sus cuerpos? En este espacio en particular se han realizado actividades bastante valiosas en las que se reconoce el cuerpo, la historia de vida, en donde las personas también pueden vincularse a través de este reconocimiento, salir, ligar con personas fuera de este entorno, conocer personas, intercambiar experiencias sexuales presentes y pasadas. Todo esto es válido y todo esto tendría que ser una normalidad para que quienes viven hoy como personas mayores puedan seguir accediendo a su sexualidad. Estos, por ejemplo, que son los old gays de Grindr, que pueden encontrarlos en YouTube, es un canal bastante interesante, en donde hacen experiencias de personas o experiencias que usualmente asociamos con personas más jóvenes y ellos los están haciendo siendo ya hombres mayores de 60 y de 70 años, mostrando sus cuerpos, hablando sobre sus experiencias sexuales, tanto las pasadas como las que están viviendo en el momento, utilizando una aplicación de liga que tiene sus propios problemas, pero pues no entraremos en eso en este momento, ¿no? Simplemente mostrando que también es un espacio en el cual ellos pueden existir. Muy bien, y ya para terminar, porque ya veo que me queda muy poquito tiempo, pues el tema de la intergeneracionalidad, ¿no? Si tienen la oportunidad, vean esta película, es maravillosa, se llama Harold y Maude, es una película sobre amor intergeneracional. Muchas veces vemos el amor únicamente a través de sus vínculos eróticos y no necesariamente tiene que ser así. También hay una compenetración afectiva que tiene mucho peso dentro de estas vinculaciones. Por supuesto, dentro de las mismas parejas o dentro de las mismas vivencias de la sexodiversidad hay una mayor apertura para la intergeneracionalidad en las relaciones de pareja y eso hace que las personas pudieran sentirse más valiosas o menos al margen más adelante en la vida también. Por ejemplo, los grupos de mujeres lesbianas son grupos que están más abiertos a la intergeneracionalidad en sus relaciones, no nada más de pareja, sino de convivencia. Así que, pues ahí hay algo también que reconocer y aprender de esta clase de grupos. Y me gustaría terminar con esto. Muchas veces actualmente la razón por la cual no existe tal intergeneracionalidad es debido a que los espacios para los mismos han sido cerrados y tomados por poblaciones jóvenes. Los espacios históricos, bares, clubes, antros, demás, discotecas, son cerrados, son remodelados y ahora están enfocados a una población menor incluso de 25 años, lo cual hasta bajo una perspectiva económica tiene poco sentido porque cada vez hay más personas mayores y cada vez son más personas mayores las que tienen una capacidad económica para dedicar al entretenimiento y al esparcimiento. Así que es importante también recuperar estos espacios y si no se puede, pues crear nuevos espacios ya sea exclusivos para personas mayores o abiertos a la intergeneracionalidad, pero de verdad abiertos a la intergeneracionalidad, porque de lo contrario se toman por gente joven y las personas mayores no se sienten cómodas dentro de los mismos lugares y dejan de ir y se convierten en un espacio únicamente para gente joven. Así que hay que hacer este reconocimiento. Muy bien.
Y pues con esto termino. Bueno, muchas gracias Arturo por la exposición, muchas gracias a todos por el tiempo. Nos quedan unos 15 minutos, un poquitín más tal vez, para conversar. Voy a traer una pregunta que surgió para Mónica en YouTube, que tiene que ver con, bueno, la universidad ofrece espacios de capacitación para los profesionales que estamos interesados en abordar este tema, es decir, la ESI en personas mayores y la UNTREF tiene espacios. No sé si quieres responder eso, luego yo tengo ahí unas Sí. preguntillas. Gracias. Primero, esto es fundamental decir que todo esto que podemos hacer y estar investigando sobre este tema, conseguir tener alumnos que estén interesados en esta temática, hacer capacitaciones, todo eso es porque tenemos universidades nacionales que están en este momento luchando por el presupuesto, pero sobre todo por la idea de lo público, de las universidades y la educación pública. Afortunadamente en nuestro espacio, nosotras estamos desde 2010 en UNTREF. Es una universidad que tiene 25 años, nosotros tenemos 15. En 2009 arrancó nuestro primer proyecto y desde 2010 dictando clases, capacitaciones. Hay una oferta, se está armando una oferta muy amplia en ESI para el año que viene, así que esperamos que nos sigan y estén atentos porque va a haber novedades. Es una temática que la universidad está eligiendo proponer, que tiene que ver con ampliar todo lo que es investigación, estudios y formación en vejeces, que afortunadamente, como la UNDAV, son cuestiones que interesan cada vez a más personas, y tengo que agradecer que también a profesores como Walter, que este año se incorporó también a trabajar con nosotros, y nos llena de orgullo saber que podemos compartir experiencias como esta y nada, eso, que sí, que tenemos Ceci para el año que viene. Bueno, yo quería hacer una preguntita para Mónica y también, bueno, ibanar un poco con lo que se fue hablando, pero en la UNDAV este año, el anterior también, con los talleres de UPAMI, intentamos dar educación sexual integral y costó muchísimo que se inscribieran las personas. De hecho, tuvimos 5 personas inscriptas y al taller se presentaron 3, solamente uno de ellos era hombre cis. Entonces, como que esta cuestión, el año pasado directamente no hubo inscripciones, como que dentro de los talleres de educación sexual integral cuesta mucho que las personas mayores se inscriban y vayan y participen y demás, como que nos está costando interpelar esa población. Entonces, primero preguntarte por tu experiencia, que también, así como dice Walter, profunda admiradora desde hace mucho, de siguiendo lo que hacen, recién iniciando en esto, en intentar llevar esta temática a la Universidad de Avellaneda. Creo que está bueno que entre las universidades del conurbano nos pongamos un poco en contacto también para compartir estas Sí, experiencias y demás. sí. Pero bueno, esto, cómo lograr que las personas se acerquen y Mm. principalmente pensar en las masculinidades también. Cómo lograr Sí, que las no, masculinidades se involucren y discutan sobre sexualidad, sobre deseo, sobre goce, sobre tantas cosas que tienen que discutir las masculinidades, pero bueno, eso primero, como para abrir el debate. Y una cosa que quería comentar con Arturo en esto de la intergeneracionalidad es que esta cuestión de cuando hay deseo, cuando hay una pareja entre una persona más joven y una persona más vieja, siempre se cree que hay un interés de por medio también, ¿no? Como esta idea de seguramente algo quiere sacarte o algo quiere de vos o tener cierto cuidado, ¿no? Como que no se cree o no existe, que no cree que pueda existir ese deseo real, ¿no? Como que siempre tiene que estar ligado a otra cosa. Eso es algo como que siempre se da en ese tipo de relaciones. Y esto me gustó mucho esto de lo de socializar el deseo, ¿no? Me pareció una idea hermosa esa. Pero bueno, no sé, abrimos para que también Sí, comenten respecto ustedes un poco. del tema de la ESI, Cami, te cuento que fue la cuestión que hemos observado en distintas experiencias en distintos territorios. Con Ancestras
Venimos trabajando de una época en la que era más sencillo por ahí motivar con estos temas. Tengamos en cuenta que a partir de unos meses a esta parte hay toda una producción de discurso social alrededor de volver a modelos tradicionales, digamos, de vinculación, el de financiamiento de la ESI, el quitar los programas que estaban disponibles para docentes y cambiarlos por otra modalidad educativa. Digamos, en este momento está siendo atacada esta forma de ver la sexualidad a lo largo de toda la vida. Nosotros trabajamos con esa perspectiva de que no estamos inventando algo nuevo, simplemente estamos trabajando sobre con un dispositivo innovador y muy rico sobre algo que existe, porque la sexualidad nace con nosotros. Digamos, lo que estamos tratando de trabajar es sobre todo lo que la sociedad va poniendo en contra del deseo que no sea heterosexual y que no esté destinado a la procreación. Estamos a esta altura teniendo que trabajar sobre esas cosas. Nosotras trabajamos, yo hace más de 20 años, 25 años que estoy investigando exclusivamente envejecimiento femenino. Entonces, de envejecimiento femenino y diversidades es como mi universo en el que me siento más cómoda y por eso Ancestras existe, porque fue un proyecto que sale de esos proyectos de investigación y yo te diría que para mí es mucho más sencillo trabajar, porque soy militante feminista, trabajar con mujeres y diversidades que trabajar con varones también. Por otro lado, las experiencias que hemos tenido con varones son bastante acotadas y uno elige también, una elige con qué se siente más cómoda. Yo me siento más cómoda trabajando con mujeres y diversidades y por eso amplío cada vez las experiencias que tenemos. Pero trabajamos en un equipo que es maravilloso, Marilina Mena Palacios, María Paula Martín, Lucía Restelli, que hacen posible, es un trabajo intenso. Y yo diría que una de las claves que a nosotras nos ha servido mucho para poder tener tanta asistencia continua durante todos estos años y generar proyectos que salen de Ancestras, ¿no? También, campañas, tiene que ver con el trabajo territorial. Nosotras hacemos un trabajo territorial intenso, trabajamos con organizaciones del territorio, nos ponemos en contacto, establecemos vínculos. La universidad en eso es una gran compañera, digamos, de esos procesos. Seguramente a ustedes les pasa lo mismo y van a poder ir identificando. Pero también sé que en otros espacios, nosotros el programa también lo replicamos en Córdoba. En Córdoba está difícil hablar de estas cosas, pareciera que hay espacios que son más facilitadores que otros. Y también ha pasado que por ahí la motivación viene más desde la cosa sexual que desde la cosa de género. Y bueno, las personas tienen que poder saber cuál es la idea clara sobre la que van a trabajar y elegir. Pero es difícil, Cami. Bueno, gracias. Acá preguntan cómo se llama la peli intergeneracional que nombrabas, Arturo, para mencionarla de nuevo. Yo creo que anoté aquí también. Eh, Harold y Molly, ¿puede ser? ¿O Harold y Molly? Harold y Maud. Maud Maude se escribe el nombre de ella. y Maud. Maude. Harold y Maud. Es como del 85. Bueno, y Walter, quería comentarte porque, nada, estos relatos que trajiste, ayer justo hablábamos un poco sobre los cursos de vida de las personas mayores LGTB y de cómo estos cursos que, bueno, de este envejecimiento diferencial, esta discriminación, o vulneraciones acumuladas, discriminación múltiple y demás que arrastran estos cursos de vida, cómo afectan a estas vejeces. Y como que siempre que pensamos en la vejez LGTB pensamos en una vejez triste, ¿no? Pienso, Ujú, como una vejez triste, ujú, sí, pues, como la ujú, imagen de mucho sufrimiento, que sí, que hay una trayectoria de vida por ahí de sufrimiento, pero que eso no quita que en esa vejez, en determinados contextos, en contextos particulares como este, no se puedan encontrar estos momentos de goce, de reencontrarse, de desarrollarse,
de esto, formar nuevas parejas. Pienso también, bueno, tú sabes más o menos de qué va lo que yo estoy investigando, pero en esta salida del closet de la vejez yo encontré momentos de plenitud, de felicidad, de reencontrarse consigo mismo y demás. Ujú, Entonces, bueno, me parece súper interesante también traer estas otras narrativas, ¿no? ujú, De cómo la vejez LGTB también puede ser plena, puede ser feliz, puede ser diversa, puede ser gozosa, puede ser deseosa, ¿no? ujú. Sí, a mí me parece que ahí hay como, por un lado, o sea, como en todo hay diversidades de narrativas y de proyectos de vida. Yo de ninguna manera voy a creer que hay tantas situaciones como personas allá en el mundo, porque esa postura tan posmoderna no me va, pero sí que hay como líneas y como, o aires de familiaridad, ¿no? Algunos lo pasan bien, otros lo pasaron más o menos, otros lo pudieron resolver y reponer. Digo, muchos de ellos a través del enmascaramiento, era muy habitual que, digo, yo coincido con vos en esta idea de que es un envejecimiento diferencial en el sentido más de la propuesta de Julieta Odone y Liliana Gastrone en ese sentido, bien de una forma de envejecimiento específico, y demás que tiene hitos en su vida particulares, pero algunos lograron enmascararlo. Yo recuerdo estar haciendo entrevistas en las que contaban situaciones realmente dramáticas. Un señor que contaba que su padre lo había contratado un matón para que si lo veía con un novio a los 16 años, los matara a ambos, y él decía, lo hacía para protegerme, ¿no? Digo, bueno, era lo que podía, y otras que pudieron ir resolviendo, y otras que, digo, que pudieron seguir su vida y que lo pudieron hacer bien, y digo, ahí por eso, en estas narrativas, como vos bien decís, hay de todo. Yo quería una cosita chiquitita sobre masculinidades, si me permiten, que hablaron antes. A mí lo que me parece muy interesante destacar es que al menos en nuestro país, en la Argentina, las nuevas masculinidades son de viejos. Digo, las primeras nuevas masculinidades, digo, valga el juego de palabras, son de estos viejos que tenemos que verlos como masculinidad en su disidencia sexogenérica. Son nuevas, no son la hegemónica, son las que son contrarias a la norma. Pero digo, a mí, digo, y ahí le robo, y se lo digo siempre a Moni esto, así que lo hago público, que se la robo, le robo esta categoría de ancestral que ella usa con esta vuelta de rosca que le da y demás, porque me parece que hay que recuperar nuestras trayectorias, digo, que nuestros primeros pioneros o ancestros sexogenéricamente disidentes sean hoy personas muy grandes que vivían en el Gran Buenos Aires, que no estaban en la ciudad, que digo, que pudieron pelearla y demás, me parece que hay que recuperar esa historia, y yo insisto en reivindicar mucho que esas nuevas masculinidades son viejas, digo, son de personas viejas, son los que con las formas que pudieron, de las formas que les salió en el escenario ese que no es solo un escenario, sino que es bien estructurante y demás, pudieron pelearle a esa mirada misógina, eh, digo, nada, que fue como una, digo, más en nuestro país, que la cuestión de la reproducción y el deseo, que el deseo quedó en un segundo plano para ganar de la reproducción, digo, o sea fue una cuestión social, digamos, había que poblar un país extenso y demás, y eso era con inmigración, que le salió mal, porque vinieron los que fueron nuestros viejos y nuestros abuelos, pero que no era lo que querían que vengan los muchachos estos, o con reproducción, bueno, justamente ahí las disidencias quedaban afuera. A las mujeres se las curaba, y ya sabemos cómo, y a los varones se los descartaba, no había mucha más vuelta. Y bueno, ahí mirar ahí como unos protoformas de nuevas masculinidades, me parece que es una vuelta de rosca que todavía le podemos dar a eso, y estamos a tiempo de charlarlo bien con ellos, ¿no? Digo, particularmente. Bueno, acá felicitaciones a Mónica, Huarte y Arturo por su excelente panel. Gracias por aceptar la invitación y sus aportes. Palabras que se mencionaron en el YouTube: cuerpos, deseos, goce, talleres, sexualidad, prohibición, erotismo. No sé, Arturo, si querés decir algunas palabras más, si quieren hacerse algún... Ahí te veo con la mano levantada. Sí, sí, muchas gracias. Es respecto a eso que me habías mencionado hace un momento del tema del intercambio, ¿no? Ya nada, muy, muy brevemente. Yo, a nivel personal, no veo mal si hay un intercambio, si, por ejemplo, la persona dice, oye, yo soy una persona mayor o soy una persona quien sea, y te doy esto a cambio de que estés conmigo momentáneamente, que me vengas a ver, que te vengas a vivir conmigo, que de vez en cuando tengamos relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Yo no lo veo mal.
¿no? Yo sí soy de la idea de que el trabajo sexual tiene que ser legitimizado y para poder ser protegido a nivel social y las personas que lo ejercen para que tengan acceso a derechos. Y eso también implica que las personas que desean acceder a estos servicios puedan hacerlo también de forma legítima sin que se les critique o se les juzgue por acceder a esto. Ahora, no estoy diciendo que sea la única forma en cómo puede haber vinculación, pero si ambas partes llegan a un acuerdo y dicen, esto es lo que yo te ofrezco a cambio de esto otro, y ambas partes respetan ese acuerdo, no le veo ningún problema. Sin embargo, si quitamos ese interés de por medio, van a seguir habiendo otros intereses. Me interesas físicamente, me interesa tu compañía, me interesa lo que me haces en la cama, me interesa, no sé, lo que aprendo estando contigo, a lo que tengo acceso estando contigo. Y esas son cuestiones que ocurren en todas las relaciones en todas las vinculaciones, ¿no? O sea, ocurre constantemente. ¿Por qué no permitirle a las personas mayores seguir participando de esos juegos y de esas dinámicas que siempre han estado ahí? Es el punto nada más que quería mencionar. Gracias. Gracias, Arturo. Y Mónica, ¿qué querías decir? Ah, no, me encanta lo que estaba mencionando Arturo, porque en definitiva la ESI, no importa, un taller sobre sexualidad con vejeces, a lo que debería apuntar para que verdaderamente sea emancipador, es a la autonomía sexual, que cada uno, cada una elija cómo desea vivir su sexualidad. A esta altura del partido, yo que ya soy vieja, que tengo 61, voy a seguir recibiendo órdenes de cómo llevar adelante mi sexualidad, de cómo usar mi cuerpo. ¿Dónde está el manual de prescripciones? Las viejas quemamos todos los manuales. No queremos que nos digan cómo gozar. Queremos encontrar herramientas que faciliten el encuentro con el goce. ¿Sí? Queremos desvestirnos de todos esos prejuicios. Queremos sentir como los carteles que les mostré. Hay algunos comentarios que son súper interesantes, pero hay uno que habla en otros términos de la autosatisfacción. Vivir con la autosatisfacción es una alternativa que tenemos todos, todas, todes, pero también elegir cómo relacionarnos sexualmente con quien se nos dé la gana siempre que haya consentimiento, ¿sí? Y que no estemos violando los derechos de otros, de otros. Eso quería decir. Bueno, muchas gracias al estrés. Ya estamos como en la hora, ya se nos cumplió la hora. No sé si quieren decir alguna última reflexión o si ya damos por cerrada la mesa. La verdad que fue un gusto tenerles. Agradezco mucho estas disertaciones que hicieron, estos comentarios, este intercambio. Y nada, la verdad que sí queremos que haya más espacios como estos en la universidad, creemos que es súper urgente seguir debatiendo estas cosas y esto que decía también hace un rato, la importancia de que, o la necesidad de que las universidades del conurbano nos juntemos a debatir y a reflexionar sobre esto, a intercambiar experiencias y demás. Así que les agradezco muchísimo que estén aquí. Muchas gracias por la invitación nuevamente y una alegría enorme este tipo de mesas y con toda esta cantidad de gente en algo que hace muy poquito tiempo atrás nos hubiera parecido realmente inimaginable. Así que muchas Y, gracias a todos. y que hay que defender, hay que sostener con mucha energía. Así que Ujú. gracias compañeras, compañeros. Un gustazo, Arturo, haber tenido mi primera experiencia de escucharte. Espero que sigamos en contacto. Igualmente, vamos a estar en contacto seguramente. Y Walter, como siempre, es un placer. Muchísimas Ujú. gracias a Gracias a toda la todos. universidad por este espacio. ESI toda la vida, ese es mi lema. Así es. Gracias. Adiós.